Yo personalmente tuve la oportunidad de conocerla, nos tocó compartir un programa en un canal de televisión hace algún tiempo y a partir de ahí la comprometí a que la íbamos a invitar en alguna acción de la asociación, que también me parecieron clarísimos sus conceptos y por eso no quisimos dejar de trasladárselos también a ustedes. Esta es la primera vez que colabora con nosotros, pero Ruth seguramente no va a ser la única. El tema de ella, costos ocultos en el agro, que van carcomiendo la rentabilidad, de interés para todos. Adelante, Ruth, dueña de pantalla y de micrófono. Hola, Agustín. Bueno, primero muchas gracias a la asociación por esta invitación. Para mí es un placer y compartir el panel con Hernán. Así que vamos a hablar hoy de los costos ocultos en el agro. Una de las actitudes principales que sugiero es diversificar canales de financiación. ¿Y cómo lo puede hacer el productor? Teniendo un banco público, uno privado, una SGR y un proveedor. Es decir, no tener solo un banco. ¿Por qué? Porque como decía Hernán, hay ventanas de oportunidades que si yo tengo un solo canal o un solo banco, quedo fuera. Tener reciprocidad bancaria, es decir, conversar y transmitir también las necesidades con el banco. ¿Y reciprocidad qué se le llama? ¿A qué se le llama? A tener un ida y vuelta respecto a los servicios. El banco que evalúa la rentabilidad del cliente. Tener diferentes alternativas financieras. ¿Qué quiero decir con esto? Cheques y check, tarjetas rurales, canjes, préstamos bancarios. Como mínimo, hay que negociar, como mínimo, pedir 3 alternativas financieras y negociar la forma de pago de la misma manera como se negocian los costos de los insumos. Elegir la herramienta financiera más acorde, de acuerdo al destino y la capacidad de pago. No es lo mismo cualquier herramienta de acuerdo a lo que yo compre, si compro una maquinaria, si estoy comprando hacienda, si estoy vacunando a mi hacienda, es diferente la herramienta que yo voy a utilizar. Siempre teniendo en cuenta la fecha de retorno de la inversión o la compra. Por ejemplo, si yo compro bienes de cambio, ¿cuándo los voy a vender y los voy a cobrar? La previsión de repago de dicha deuda. ¿Qué quiere decir esto? Calzar los ingresos con los pagos. Por eso es tan importante que el banco mire el flujo de fondos. Aprovechar las oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Averiguar los convenios bancarios con los proveedores que tienen mejores condiciones en descuentos, bonificaciones y más plazo. Antes de tomar decisiones, incluir el costo financiero total. Uno de los errores frecuentes es que hablan de tasa. La tasa es solamente una variable, y la tasa que hay que tener en cuenta es la efectiva anual, no la nominal anual. Y hay que sumarle los cargos vigentes al momento de contratación, la comisión, los gastos de administración para poder evaluar. Yo siempre digo, cuando van a comprar algo, o cuando van a pedir un préstamo, hacer un comparativo. De la misma manera cuando comparamos, si vamos a comprar una pastura, una semilla, de la misma manera comparar las alternativas financieras. La comunicación es fundamental, hay que sembrar orden y comunicación, tanto internamente como externamente. Es un costo que quizás no se ve, pero se transmite. Reuniones de equipo interdisciplinario, reuniones internamente que sean productivas y eficientes, aportando ideas de mejora, con objetivos de entrada y objetivos de salida, armando un plan de acción con responsables por área y fecha de cumplimiento. Digamos, en mi trayectoria de más de 20 años en el rubro, siempre me gustó cuando hay un objetivo de entrada y un objetivo de salida y una cierta continuidad para el cumplimiento de los mismos. Y cuando un productor necesita financiamiento, quiere respuestas ya. Entonces es fundamental prepararnos para eso y comprometer a nuestro equipo de trabajo. Evitemos gestionar problemas. Y eso lo hacemos ¿cómo? Evitar esto. Cuando cobro la desesperación de salir a malvender lo que tanto nos cuesta producir para tener dinero para pagar un préstamo o una tarjeta. Preparémonos financieramente. Gestionemos riesgos. ¿Y a qué me refiero? Identifico el evento incierto, mido el impacto y la probabilidad de ocurrencia y tomo una decisión. Yo me tengo que preparar, yo tengo un plan productivo, tengo que prepararme un año antes de qué necesidades tengo, para el año siguiente ya saber y cuando surge la oportunidad ir tomándola.
La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de decisiones presentes. Esto lo decía Peter Drucker y lo vemos tranquilamente en Argentina continuamente. Cuando surgieron los préstamos al 24%, tengo clientes que ya pudieron tomarlos en forma inmediata. Cuando surgió la limitante del 5% en el stock, ya hay muchas personas que quedaron fuera, pero quien estuvo preparado lo tomó. Planificación productiva y alineada ¿con qué? La invitación es que alineen la planificación productiva con la comercial, con la logística, con la financiera y con la impositiva. Cuando uno puede unir y alinear estas estrategias, el productor es más rentable. Los tiempos. La calificación crediticia determina el financiamiento al cual podemos acceder. ¿Pero cuáles son los tiempos? Por ejemplo, si una empresa cierra balance el 30 de junio del 2020, ya en octubre, noviembre ya tiene que renovar su calificación, porque a los 6 meses vence. Entonces yo tengo que prepararme antes y también tener ese vínculo con el banco, porque va a haber mi actitud proactiva para renovar mi carpeta. Fundamental el plan de producción agropecuaria, que la información sea consistente, coherente y con responsabilidad. Tener un seguimiento y un contacto permanente con el oficial de empresa, con el de riesgo, con el gerente de la sucursal. ¿Por qué? Porque hay diferentes momentos. Muchas veces el productor quiere el financiamiento que vio o leyó, pero si no está preparado, no lo puede tomar. Entonces, hay diferentes momentos y quiero focalizar en esto. Una cosa es cuando un productor abre una cuenta, otra cosa es cuando renueva su calificación crediticia, y una distinta es cuando amplía una calificación por una necesidad puntual que quiere una maquinaria o algo extraordinario a lo habitual. ¿Y en qué difiere esto? ¿En qué impacta? Impacta, primero en la información, porque la institución bancaria va a solicitar mayor o menor cantidad de información y profundización de acuerdo a qué momento esté. En la confianza, la relación entre las partes se construye con el tiempo y cumplimiento. Y por último, las normas restrictivas del Banco Central. Entender que la función y los requerimientos del gerente, del oficial y del oficial de crédito muchas veces tienen escaso margen de maniobra porque están regidas por las normas del Banco Central. Entonces, la invitación es a que reflexionemos. ¿Elegimos la forma de financiación o utilizamos la habitual? ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por comodidad o lo hacemos por desconocimiento? ¿Sabemos el costo real de financiarnos? Y la invitación es que cuando ustedes vayan a comprar algo, hagan un comparativo, sepan el costo financiero total, y cuando hagan el comparativo, pregúntenle el precio contado también, porque muchas veces el proveedor lo que hace es incorporar el costo financiero dentro del costo del insumo. Entonces, hagamos comparativos, sepamos el costo real de financiarnos para ser más rentables en nuestras actividades. Generalmente los mayores costos no son tan visibles. Por ejemplo, un financiamiento perdido por no estar preparados. Entonces, incorporar lo que es el costo de oportunidad, que son los recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por no haber elegido la mejor alternativa posible. Y yo siempre digo una frase que me encanta, que la suerte es la unión de la preparación más la oportunidad. Los invito a que se preparen con sus calificaciones crediticias, sea en un banco, en una CGR, en un proveedor, porque cuando aparezca la oportunidad, ustedes van a estar pendientes para poder tomarla. Muchísimas gracias, la Asociación Hereford. Bueno, y quedo a disposición, acá tienen Lazos Comerciales, la consultora, los datos y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, y quedo a disposición por preguntas. Bueno, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, también muy clara tu exposición, muy concreta, muy interesante, por supuesto. Reitero, para los que están cotidianamente metidos en el tema, obviamente le sacan más el jugo al tema, pero muy interesante y muy claro y concreto. Tenemos acá algunas preguntas. Hernán, ¿estás por ahí? Acá estamos. Hernán, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es su opinión con respecto a las tasas de interés a futuro? ¿Volverá a haber tasas accesibles para el agro?
Yo estoy convencido de que es un momento extremadamente difícil como para dar estas respuestas, dadas las circunstancias generales del país y bueno. Sí, Bueno, a ver, quiero llevarlo a una reflexión en primer lugar. Claramente hubo esa oportunidad, que fue un momento muy particular en el cual se sumó en la pandemia, lo que se buscó es mantener la economía activa y ahí se pusieron tasas realmente muy competitivas y muy interesantes para todos los negocios. Desde el banco se pudieron aprovechar muy fuertemente en el agro, que fue el principal tomador de esas herramientas. Las primeras que tenían la disponibilidad de tomarla eran aquellas relacionadas a la industria de la salud, pero luego se amplió a todas las empresas MIPYME. Y la realidad es que el agro fue el gran tomador por dos razones, digamos. Una, porque realmente le era muy interesante en el plazo, porque permitía tomar operaciones hasta un año de plazo. Justo se dio un momento de oportunidad para, aprovechando ese financiamiento, tomar y comprar y fijar ya precios de insumos, ¿no? Se dio una particularidad. Yo no recuerdo un periodo del año, digamos, un periodo del año, un segundo trimestre, llamémosle, de tanta acción en lo que es a compra de insumos y financiamiento. Que se dieron varias cosas en conjunto. Por un lado, tasas muy accesibles, un dólar barato, tentador para comprarlo, con lo cual uno terminaba comprando dólares a plazo, si se quiere, ya fijando esos insumos. Y por otro lado, había cierta duda en que, producto de la pandemia, sumado a las condiciones económicas, sí iba a haber oferta, ¿no? Veníamos de años donde la oferta de insumos realmente era muy amplia y los precios muchas veces hasta incluso tendían a ir bajando. En este caso empezó a haber dudas si la oferta iba a ser tan amplia. Parte porque la pandemia hacía que la logística no vaya a poder ser, se suponía que por ahí no podía llegar a ser la misma. Otro tema, todo lo relacionado a importaciones, es decir, todas esas cosas, la realidad, que podían complicar el panorama hacia adelante. Y si se quiere, hablando un poco con quienes están en esa parte del negocio, la oferta no es la misma en cuanto a volumen que años anteriores, se viene calzando con la demanda, pero está bastante finito, digamos, eso, ¿no? Con lo cual, creo que hacía mucho sentido aprovechar ese momento de oportunidad. Luego hay, bueno, algunos productos que se tranquilizó un poco, sigue habiendo un cierto volumen de compras, pero claramente la acción de toma fue muy grande. Ahora, eso obviamente agotó esos cupos restringidos que ya había, y cuando uno va a tasa abierta, las tasas últimamente han tendido a ir subiendo. ¿Por qué? Porque también el Banco Central, un poco lo que vio, tuvo que determinar que del otro lado el ahorrista tenga algo más tentador para quedarse a pesos y no ver de migrar ante cualquier alternativa que exista para migrar al dólar, digamos. Entonces, ahí es que se fueron subiendo esta tasa que yo les comenté de plazos fijos al 30% a tasa regulada. Obviamente que eso hace que los bancos tengan una sobredemanda para que se le coloquen plazos fijos, al punto que ya están, diría que saturados, no quieren. Uno va a ver que las herramientas online de la mayoría de los bancos ya le ponen límite al volumen que se puede operar online en esos plazos fijos para las empresas, porque la realidad que hay menos oferta, es decir, queremos ofrecer menos de ese volumen porque ya no tenemos luego capacidad de darnos vuelta y prestarlo, si se quiere de alguna manera. ¿Por qué? Porque eso te lleva el costo muy arriba, ¿no? Esto que yo les comentaba antes de que la oferta y la demanda están muy relacionadas en lo que a la tesorería y a lo que se podía prestar, digamos, el depósito versus el préstamo. Entonces, esa es un poco la particularidad actual. Si uno mira hacia adelante, hay cosas que han ido sucediendo. De los créditos más activos, si se quiere, el agro ha quedado restringido, por lo menos el productor de soja y trigo, pero son las dos productos de mayor volumen o mayor trascendencia, sumados junto con el maíz en lo que a la agricultura se refiere. Entonces, un poco eso que es para también ajustar o buscar que el productor venda su producción. Entonces lo que se dice, bueno, no accedes al préstamo más barato. Entonces toda la línea del préstamo 24, acá el productor que tiene más del 5% del trigo, de la soja acopiado, no lo puede tomar. La realidad es que el ritmo de venta en términos porcentuales, cuando uno lo mira respecto a otros años, viene en el mismo sentido. Y bueno, ojalá aparezcan algunas alternativas que incentiven o que permitan a los bancos salir a prestar
incentivos realmente productivos. Yo siempre digo que la actividad que realmente necesita de préstamos más agresivos, si se quiere, donde nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, hacer el mayor de los esfuerzos, es, por ejemplo, la cría. ¿Por qué? Porque la cría es una actividad claramente de agregado de valor y es una actividad que necesita más plazo y donde realmente es relevante darle un financiamiento más económico. Es decir, la realidad es que la actividad agrícola es una actividad mucho más de una dinámica que debiera estar buscando financiarse con las herramientas que hay en el mercado. Se le exige alta rentabilidad y bueno, claramente es de mucho más oportunidad y de mucho menores barreras de entrada, si se quiere, ¿no? Así que Gracias. la respuesta no la tengo clara exactamente qué va a suceder, tienden a ir subiendo las tasas, creo que también todo tiene un límite. Acá hay una pregunta, es decir, no es fácil, pero está asociada con lo que acabas de comentar, porque la pregunta es, ¿qué tasas o préstamos hay hoy para la compra de la hacienda a 5 años? Bueno, la dije hoy no es la mejor herramienta. Hoy, la verdad que el producto que estamos lanzando, yo le doy una referencia. El producto que nosotros estamos buscando lanzar, si yo le tengo que poner tasa actual, y esto es para empresas MIPYME y no MIPYME, otras regulaciones muy importantes que se difieren del central, para el costo para el banco es muy distinto si yo presto a una empresa MIPYME, que el 95% son MIPYME seguramente, con lo cual no tendrían problema en ese sentido. Hoy vas a estar en líneas en el orden de algo, 45% por ponerle una tasa. Nominalmente suena una barbaridad. Yo creo que más de uno dice, no, esa no. Pero uno cuando se da vuelta y piensa cuál va a ser la devaluación esperada, cuál va a ser la inflación esperada, claramente lo tiene que llevar a relación de eso. Es decir, es cuestión de ir trazando cuánto fue en los aumentos de precio que han tenido los productos. Creo que algo, digamos, Ruth algo abordó, digamos, en ese sentido. Creo que hace mucho complementar esa respuesta con lo que son costos ocultos, y también hay que tener en cuenta que la planificación impositiva es muy importante en esto, y cuando uno toma un financiamiento también hay que tener en cuenta cuál es el escudo fiscal que eso genera. Entonces, si uno dice, estoy comprando Hacienda y realmente es un precio de oportunidad, esa tasa no es tan alta. Si uno dice, bueno, esa Hacienda puede realmente hacer un crecimiento en su valor, y yo estoy financiándome en una moneda que va a tender claramente, en lo que son las proyecciones, a devaluarse o a deflacionarse. Básicamente, esa es lo que hay que tener en cuenta hacia adelante. En ese sentido, 5 años me parece demasiado largo para tomar esa tasa. Bueno, está clarito, Hernán. Una pregunta, Ruth, acá la recibimos y dice, bueno, vos te referiste puntualmente al tema de los costos ocultos financieros. Seguramente en la consultora les hacen referencia también a otros costos ocultos también que puedan afectar la rentabilidad. ¿Te animás a afrontarlos? Sí, básicamente también los comerciales, ¿no? Hay muchísimo trabajo, sobre todo en el productor que además de ganadería tiene agricultura, en el control de la documentación, que muchas veces hay que controlar cuando se cierra un canje o cuando se cierra un tipo de negocio, las liquidaciones de grano, en un negocio donde quien te liquida es la contraparte y quien te dice la calidad de tu grano es la contraparte. El tema de los canjes, que tienen un beneficio impositivo enorme para el productor, que le genera un ahorro de acuerdo a su scoring impositivo entre un 8 y un 10% de capital de trabajo, es enorme. El incorporar los gastos comerciales dentro de las liquidaciones le reduce el IVA al productor agropecuario. O sea que no es que hablé solo desde lo financiero, sino lo que apuntamos desde la consultora es alinear. El productor es muy bueno productivamente, pero alinear lo productivo con lo comercial, con lo financiero y con lo impositivo. No dejar la pata impositiva y financiera fuera del análisis, porque ahí es donde también uno puede sacar diferencia. Gracias. No sé si en alguna medida está contestada, pero va en el mismo sentido, porque la pregunta que viene acá es, Ruth, ¿dónde ves o cuáles son los costos financieros que no tomamos en cuenta al momento de financiarnos? El primer error que generalmente comete el productor es no prepararse con antelación. Tener quizás un solo banco o no tener diversificados sus canales financieros, porque lo ve como, tiene cierta resistencia, lo ve como un enemigo el banco, en vez de que sea un aliado, un amigo y diversificar sus canales. Y cuando el productor va evolucionando desde su pensar financiero, ahí es donde gana mucha más rentabilidad. Eso por un lado.
Y tengo productores agropecuarios que se han financiado con SGR, descontando cheques en el mercado de capitales, cuando no hubo mucho financiamiento en el mercado, y ya van a la vanguardia, ya cuando diversificás canales y podés elegir, o cuando tenés un vínculo con el banco, ya es otra manera de encarar el negocio, porque la entidad financiera se convierte en un aliado para vos. Y creo que, para cerrar un poco la pregunta, también el hecho de planificar financieramente. No se puede improvisar en Argentina financieramente, porque te come la rentabilidad del negocio, digamos. Entonces, a mí me da bronco cuando yo veo que un productor, la rentabilidad se le va por una mala decisión financiera, en vez de prepararse y alinear los costos o la deuda que yo tenía de la campaña anterior, ya sé que la tengo que cubrir esta campaña, entonces, ¿qué herramienta tomo esta campaña para cubrir esa deuda? ¿En qué momento me conviene tomarla? ¿Qué costo financiero total tiene eso para poder asumirlo? ¿Se entiende? Como verás, me gusta y soy apasionada del tema, ¿no? Pero bueno, quedo abierta a ver si respondí la pregunta. Entiendo que sí, acá vamos a ver si la que la hizo, que es una dama, la replica. Hernán, la última, te diría que nos vamos arrimando a la hora, y que es bastante difícil, pero siempre está presente sobrevolando, es decir, socio de la asociación de Hereford. ¿Qué beneficio adicional tiene con el tema del Banco de Galicia, siendo que el Banco de Galicia está tan allegado a la Hereford, a las asociaciones en general, pero Hereford en particular? Ya, nosotros, bueno, en primer lugar apoyamos las 4 principales asociaciones, digamos, en lo que es, digamos, hacemos un apoyo financiero, si se quiere, bueno, que lo vamos replicando año a año, donde obviamente hay un branding y hay una cercanía muy importante, con lo cual de alguna manera lo que buscamos ahí es que la asociación después pueda derramar y buscar acciones como esta, por ejemplo, cualquiera que fuera, pero por otro lado, hoy, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es generando una tasa diferencial para aquellos remates de hacienda, de cabaña, que puedan, digamos, todo lo que son remates auspiciados por las asociaciones, tienen una tasa especial que es diferencial a cualquier otra tasa de mercado que se esté dando. De hecho, hoy es más barato incluso que las que tienen las insumeras mayoristas, digamos, por decirlo de alguna manera. Esa es una de las formas que, de vuelta, como le decía al principio, nosotros creemos que todo lo que esté relacionado a la cría es fundamental darle el mayor de los apoyos. Siempre buscamos dar esas condiciones, es una de las maneras que podemos hacerlo. La otra herramienta, de vuelta, estamos desarrollando esto que les comento como producto de lo que es Prenda Ganadera, donde estamos ultimando detalles. Bueno, tendremos en cuenta claramente ciertas particularidades de reciprocidad. No descarto que pueda haber un costo diferencial cuando hagamos los últimos números para aquellos que sean miembros de asociaciones, como parte de una reciprocidad de pertenecer y ser parte de este círculo en el cual el banco se siente miembro, ¿no? Bueno, muy bien, clarísimo, estamos cerrando la hora. Quiero volver a agradecerles una vez más. Tenemos varias preguntas, algunas otras más que se las vamos a trasladar a ustedes luego de cámara para contestarlas. Tenemos los datos de quienes las están haciendo, pero quiero contestar a varias consultas que nos dicen dónde van a estar estas charlas y dónde están las charlas anteriores, en aquellos casos en los cuales no pudieron participar en las sesiones. Todas estas charlas están en la página web de la Hereford, que es www.hereford.org.ar. Desde las primeras, todas estas y mucha otra información adicional disponible, por supuesto. Estas mismas charlas a partir de mañana o pasado también van a estar.